Hola bebés, bienvenidos a Tixus Autos. Hola amigos, soy Sergio Oliveira. Eduardo Vargas. Lalo. Sergio, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien. Pues estamos buscando nuevos talentos aquí para Tixus. Así es, Sergio, pues tú has sido un gran maestro para mí y creo que lo puedes... Igualmente. No, pero de otras cosas. Puedes serlo tú para gente o para nuevos talentos, para gente que le encanten los coches como a nosotros, que anden buscando, pues, expresar sus ideas, sus conocimientos y, bueno, no sé, que nos pudieran platicar acerca de autos, no sé cómo ves. Miren, la idea es que los que quieran tener un espacio aquí con nosotros en Tixus, nos manden un video, lo que se les ocurra, pero que sea un video corto, no más de 3, 4 minutos, de la manera que ustedes quieran. No necesitan contratar una gran producción, lo pueden hacer con su celular, con su GoPro, con lo que ustedes quieran, el tema que ustedes quieran, siempre y cuando sea relacionado a los autos, ¿no? Este canal es un canal de autos. Si estás en Guadalajara, obviamente vamos a tener contacto muy directo y sería muy bueno, pero si no estás en Guadalajara, en México, tampoco significa que no podamos trabajar. Si nos ves en Chile, si estás en Argentina, si nos ves desde Venezuela o desde Estados Unidos y tienes ganas de mostrar a la gente cómo ves el mundo de los autos, tu opinión sobre un determinado vehículo o sobre el mercado o sobre lo que pasa en tu país en este momento, llegó la hora, ¿no? Sí, es la oportunidad de que puedas expresar tus ideas y que puedas ser un colaborador de Tixus Autos y que te quedes pues aquí con nosotros un tiempo. Entonces estamos lanzando essa convocatória para todos os amigos que estén interessados. Inclusive, se você está aí no Brasil e quer mandar isso também em português, pode mandar. A gente tem a intenção de também fazer uma parte desse canal em português para que vocês possam ver. Pueden mandarnos los videos a mp4mexico@gmail.com. Ahí es a la dirección donde los tienen que mandar por Gmail. ¿Comprimido? De preferencia, sí, ¿no? Si pueden, digo, va a ser de 3 minutos, entonces va a aparecer en la dirección ahí. Y bueno amigos, pues esta es la oportunidad para todos los amantes de los carros que quieran ingresar a este mundo, pues ¿cómo ves? Pues aquí los esperamos, ¿no? Esperamos tener videos suyos muy pronto para pues, tener más compañeros en este proyecto. Claro, nuevos talentos. ¿Sí? Pues gracias, y ahí está la convocatoria. Gracias, obrigado, chao. Hola amigos, soy Sergio Oliveira. Eduardo Vargas. ¿Cómo estás, Lalo? Hola Sergio. ¿Vamos a hablar de plataformas? Sí, nos quedamos pendiente, fíjate que en el último que nos quedamos fue Nissan, entonces no sé si quieres que nos vayamos por orden alfabético. Sí, vamos por orden alfabético. Antes quiero aclarar algo. Vi un comentario en YouTube de alguien que dice que cometí muchos errores con relación a la plataforma y que deberíamos hacer una fe de ratas. Bueno, primero, pues gracias por vernos. Segundo, gracias por señalar que hubo errores, pero estaría bien que dijeran cuáles, ¿no? Nada más te dijeron así. Sí, no, tuvo muchos errores, pues dinos cuáles. Y yo aquí digo, cierto o no, y aquí, ok, me da culpa, no, mira. No soy dueño de la verdad, no tengo memoria impecable. Igual, y a veces, ¿a poco no te ha pasado, Lalo, que tú quieres decir, te veo el lunes, y en lugar de decir, te veo el lunes, dices, te veo el martes? Sí. O sea, tú pensaste el lunes, pero dijiste martes. O sea, nos pasa a todos. No estoy leyendo nada aquí, todo es de mi memoria. Entonces, ¿puedo fallar? Por supuesto que puedo fallar. Y ahí les va una que sé que fallé. En la Mitsubishi Outlander, yo dije que la plataforma del Lancer, y no es una plataforma nueva, ¿sí? Pero esa es la única que me la sé, y lo sé porque lo puse en Twitter. O sea, era un error mío, no me lo sabía, yo pensaba que era la plataforma del Lancer, pero al ponerlo en Twitter, el presidente de FCA México, Bruno Cattori, me corrigió, dice, no, la plataforma de Outlander es una plataforma nueva, no es la plataforma del Lancer. Entonces, por eso lo sé. Entonces, igual, si tú o cualquiera me va a corregir, por favor, corrige bien, ¿no? Di, oye, esta que tú dijiste que era eso, no es esto. Y pues con todo gusto del mundo aquí hacemos. Oye, Sergio, rata, pero en descarga de ti, mira, en YouTube pasan tantas cosas en los comentarios
que si te equivocas por una letra, ya escribió mal. Sí. O dijiste mal un número, no sabe nada porque dijo mal un número. Sí. O sea, nada más están como diciendo, ¿en qué se equivoca? ¿En qué se equivoca? ¿En qué se equivoca? ¿En qué se equivoca? Pues somos humanos y pues aparte es producción low cost, les quiero decir, miren, no hay teleprompter ni nada, es así como va rolando. Tenemos al super experto, pero pues agárrenlo. ¿Saben cuántos carros son? ¿Saben la memoria de este hombre? Es una máquina, pero no manchen, es humano, máquina humana. No, no soy tan máquina, pero bueno, en fin, puede haber fallas, sí, puede haber fallas. Si las hay, por favor, apunten cuáles, y con todo gusto del mundo le vamos a decir, no hay cero pretensiones de ser dueño de la verdad aquí. Bueno, ya, pasamos de la ¿Peugeot? N a Peugeot. ¿Sí? A ver, ¿cómo nos vamos así? ¿2008? Sí. Mira, 2008 y 208 son la misma plataforma, ¿no? Es una plataforma PSA, Peugeot es parte de un grupo llamado PSA, donde está la marca Citroën y donde está la marca DS. DS es el Citroën más famoso de la historia, en los años 50, ¿no? Un coche súper revolucionario, el último gran revolucionario de la historia del automóvil, es mi coche favorito toda la vida. Y ellos empezaron a hacer autos, digamos, Citroën más de lujo y los llamaban DS como así como Mercedes-Benz AMG. O sea, no era deportivo como AMG, pero era como una subdivisión. Hasta que la transformaron en una marca, como lo hizo FCA con Ram, ¿no? Que antes era Dodge Ram y ahora Ram es una marca. Ellos transformaron a DS en una marca. Entonces, Citroën es la marca básica, Peugeot es la marca un poquito más arriba y DS es la marca de lujo de ellos, ¿no? Se rumora que DS va a venir a México, no como con agencias DS, pero sí en algunos distribuidores de Peugeot pondrían ahí una esquinita con uno o dos productos DS vendidos bajo pedido. Entonces, el 2008 y el 208 comparten plataforma y esa plataforma también es compartida con algunos autos de Citroën, ¿no? Tanto de Citroën como de DS, como el C3, por ejemplo. Ok, nos pasamos 208 GT, me imagino que es igual. Sí. 3008. 3008, mira, Peugeot maneja su nomenclatura por número. Antes era solo el primer número el que importaba. Cuando hablabas de un número que empezaba con el 3, digamos hasta el 307, estás hablando de los hatchback o los sedanes compactos de la marca, no subcompactos. Digamos, el 207 sería el subcompacto. Y desde el año pasado, como ya estaban por llegar al 9, ¿no? y muchos preguntan, ¿qué va a pasar cuando llegue al 9? O sea, ¿vas a decir el 310 o el 311 o vas a empezar de ceros? Lo que ellos decidieron fue, ya no vamos a cambiar los nombres se van a seguir siendo iguales, o sea, va a haber un 308 modelo 2016, luego otro 2022 y así, ¿no? Entonces los nombres ya no van a cambiar. Pero todos los que empiezan con 3 son compactos. Ahora la terminación implica otra diferenciación. Ahora los que terminan en 8 son los vehículos, digamos, de Peugeot tradicional, el Peugeot que está por arribita de Citroën, ¿no? Y hechos para clase media, media alta, más europea que otra cosa. Entonces, 3008, 308 y 301, ¿no? Perdón, 3008 y 308 comparten una plataforma, pero hay el 301 que es otra plataforma. Los que terminen en 1, por ahora solo hay el 301, luego va a haber más, ¿no? Son autos diseñados para una plataforma, digamos, para mercados emergentes. Coches hechos para ser más durables, más robustos, más económicos, etc., ¿no? Entonces, así son los 1. Ahora, el 508 es la misma, el 508 y el RCZ son la misma plataforma del 308. O sea, ahí junta toda esa plataforma en eso. También hay vehículos de Citroën con la misma plataforma. La Peugeot Manager es una plataforma de Fiat, es la Fiat Ducato, la misma camioneta. Y la Partner TP son una plataforma, tengo entendido que es una plataforma propia de Peugeot, pero ahí sí no estoy muy seguro. Lo que siempre te pregunto, ¿con cuál te quedabas de todos?
Sobre todo con la nueva 3008, ¿no? Con la 3008 2017 me parece el mejor producto. Ahora, el 508 es un coche un poco comprendido, pero también es un coche caro. Su precio es alto, ¿no? O sea, arriba de los 500,000 pesos. Es un carrazo, es mucho mejor de lo que la gente piensa que es. Sí. Entonces, Es hermoso, pero ya nos habías comentado que era un poquito viejito, ¿no? Ya sí, va de salida, ¿no? Debe haber un nuevo 508 ahora en 2000, como modelo 2018. Entre el 508 y el 3008, 3008. ya está. Ese es el que me voy a comprar. Bueno, seguimos con Porsche. Porsche. Ah, sí, perdona. Ok. Bueno, el 718, el Boxster y Cayman son la misma plataforma, ¿no? Y son plataformas únicas de esos dos coches. O sea, no, que yo sepa, por lo menos, ninguna otra marca usa la misma plataforma. Pasa lo mismo con los 911. Todos los 911 es una plataforma propia de Porsche, que hasta donde tengo entendido, ninguna otra marca lo usa. La Cayenne ya usa la misma plataforma de la Volkswagen Touareg y de la Audi Q7, ¿no? Y el Panamera, tengo entendido que la misma plataforma de la Audi A8, pero no estoy muy seguro, ¿eh? Ahí sí no estoy muy seguro de eso. Y el Spider, pues debe de ser propia, ¿no? Porque es híbrido. No Sí, creo que- bueno, de hecho ya ni siquiera existe, ¿no? O sea, fue una plataforma propia híbrida de un hipercoche que Hicieron se hizo 918, algo así. 918. Ajá. Sí. Ok, vamos con RAM. RAM son, la RAM 700, que es la básica, es una Fiat, ¿no? La Fiat Strada es la misma plataforma de Fiat Palio, ¿no? Y la ProMaster, que vemos ahí, es la misma Fiat Ducato, ¿no? Todo lo demás, o sea, la RAM ST, RAM 4000 son plataformas propias de pickups exclusivas de RAM. Oye, pero por ejemplo, en la 700, ¿por qué decidirte de comprar la marca RAM o marca Fiat? Si es prácticamente lo mismo. ¿Qué? La decisión ahí fue de Fiat México, ¿no? Como había solo 33 distribuidores Fiat en el país y cerca de 200 distribuidores de Chrysler, dijeron, pues ese es un producto que es muy bien aceptado, pero llega a muy pocos lugares. Hay gente que le gustaría comprar, pero no lo tienen en su ciudad. La hicieron RAM. Entonces la hicieron RAM para que se pudiera vender en todo el... Pero entre comprarte esa y la otra, ¿compras lo mismo? Y la Fiat Strada, sí. Sí, de la Fiat Sí, Strada. pero ya no hay Fiat Strada en México. Cuando hicieron eso, la cambiaron. quitaron la Fiat Strada. Bien. Pues aquí es difícil que te diga con cuál te quedas porque todas son diferentes, ¿no? Sí, Sí. No podría ser como... Ay, sí, perdón. es un poquito más complicado eso. Ajá. Bueno, nos vamos con el que sigue, Renault. Renault. Mira, vamos por orden, ¿no? El Clio es una plataforma compartida con Nissan, ¿no? Es la misma plataforma que usa el Sentra, ¿no? La Duster es la misma plataforma que usa Sandero y Stepway, y es una plataforma, y el Logan, ¿no? Son los mismos, Sandero, Stepway y Logan es la misma plataforma. Y es la plataforma de Dacia, que ya fue utilizada en Nissan como el Nissan Aprio, en México, es la misma plataforma. El Fluence es un Sentra, la plataforma del Sentra. La Kangoo es una plataforma propia, la misma del Clio. La Koleos es una X-Trail, tal cual, ¿no? Y el Twizy es una plataforma, es la misma plataforma del Nissan Leaf, pero acortada, ¿no? Es un auto eléctrico y muy chiquito, casi un carrito de golf. ¿Te puedo hacer enojar? Háblanos del Twizy. Mira, no tiene puertas, Ni ventanas. ni ventanas, ¿no? Entonces es un coche muy poco práctico, pues. Es más, digamos así, para un corporativo, cosas así, y cosas de primer mundo, ya sabes que te vas a algún lugar, estacionas un coche sin puertas y no te lo roban. Es que por lo del gasolinazo ando viendo eléctricos, a ver qué. Bueno, si fuera solo eso, solo el ahorro de gasolina, valía la pena, pero no es. Nos pasamos a SEAT. SEAT, Ibiza. Ibiza es un Polo. Todas las versiones de Ibiza son Polos, Volkswagen Polos, ¿no? Misma plataforma. León es Golf, misma plataforma.
Hay pequeñas diferencias porque ya es una plataforma modular. El Ibiza todavía no, es una plataforma 100% igual a la del Polo. Pero el León ya es una plataforma modular, la MQB. Y esa plataforma se puede hacer con una distancia entre ejes distinta y una entrevía distinta. De hecho, tiene entrevías y distancia entre ejes distintas a la del Golf. Muy pequeña la diferencia, pero hay diferencia, ¿no? Y el Toledo es otra plataforma que creo, sin estar 100% seguro, creo que la misma plataforma del Jetta actual. Sergio, ya se nos fue el tiempo. ¿Con cuál me quedo de esos? Con el León. Es lo que te iba a decir. Y lo dejamos para después. Va, hecho. Gracias, Sergio. Gracias. Bye. Adiós. Y si le gustó nuestro video, dale like. Si te gustó nuestro video, suscríbete a nuestro canal. Bueno, y si te gustó nuestros videos, puedes compartirlos ahora mismo. Si quieres ver más videos, dale click aquí.